Buenas tardes, profesor Roberto y compañeros. Mi grupo está conformado por Sebastián Larrota, Mario Fabián Maciud y quien les habla, Ivette Meléndez. El tema asignado es control electrónico de los sistemas de seguridad. Mi compañero Sebastián les explicará el ABS, el ESC, el BAC y el AEB. Mi compañero Mario les explicará el detector de fatiga, el LEDS matriz, la conducción autónoma y el asistente de parqueo. Por mi parte, yo les explicaré en qué consisten los sistemas TCS, ISA, aviso de cambio de carril y detección de ángulo muerto. Bueno, tenemos el TCS, control de tracción, evita que las ruedas patinen y que por lo tanto pierdan herencia. Bueno, el control de tracción es un sistema electrohidráulico de seguridad que previene la pérdida de herencia de las ruedas del vehículo y evita que patinen al acelerar o conducir por superficies deslizantes, como lo son el hielo y la nieve. En otras palabras, es el responsable de que el coche no vaya patinando cuando da acelerones o circula por superficies mojadas, con hielo o nieve que pueden desestabilizar el coche y su dirección. Bueno, imaginémonos esto. Va manejando por una carretera de doble sentido. Al tomar una curva se encuentra un vehículo detenido en su carril. Se enfrenta a un posible accidente y debe tomar una decisión rápida. Así que opta por frenar, pero casi al instante se da cuenta que no va a detenerse a tiempo, por lo que gira rápidamente el volante para tratar de esquivar el vehículo detenido. En aquel momento la inercia que llega no le permite girar con suficiente precisión, y al tratar de volver a su carril el vehículo pierde el control. Esta situación es potencialmente peligrosa, pero no es la única que podría resultar en un eventual accidente debido a un cambio de trayectoria inesperado. Una mancha de aceite en la carretera, llegar muy rápido a una curva o esquivar a un animal que se nos ha atravesado en la vía podrían causar un desenlace similar. Descripción del control de tracción. La finalidad del sistema de control de tracción desarrollado por la compañía Bosch en 1985 es evitar el deslizamiento de las ruedas motrices durante el inicio de la marcha y en el momento de acelerar, asegurando una alta estabilidad de conducción y tracción y manteniendo la direccionalidad incluso en condiciones de baja adherencia. Podemos decir que hay dos tipos básicos de sistemas que controlan la tracción de las ruedas motrices. Bueno, el primero de ellos es el diferencial autoblocante electrónico, denominado EDS. Este sistema busca la mejor motricidad del vehículo para evitar el patinado de los neumáticos sobre firme deslizante o bajo una fuerte aceleración, comportándose el sistema EDS como un diferencial autoblocante. Así actúa cuando una de las ruedas motrices gira indiscriminadamente y la otra no. En este caso el vehículo no se moverá. El EDS frenará la rueda con movimiento, logrando que el diferencial transmita movimiento a la otra rueda y que el vehículo comience a moverse. Bueno, el sistema EDS utiliza instalación de freno y aprovecha el sistema ABS, Anti-Lock Braking System, para su funcionamiento. Bueno, el segundo caso corresponde al control de tracción propiamente dicho. Este sistema, además de cumplir las funciones de diferencial autoblocante, limita el giro de ambas ruedas motrices. Bueno, por ejemplo, si ambas ruedas motrices perdieran adherencia y giraran por igual sin provocar el movimiento del vehículo, el EDS no podría solucionarlo, ya que regularía el giro de las ruedas por diferencia de velocidad entre ambas. Por el contrario, el control de tracción sí puede corregirlo. Sistema de control de tracción 3. Bueno, el control de tracción, al igual que el control de estabilidad ESP, se sirve de los sensores del antibloqueo de frenos para funcionar, pero a diferencia del ESP, los controles de tracción solo evitan que se produzcan pérdidas de motricidad por exceso de aceleración y no son capaces de recuperar la trayectoria del vehículo en caso de excesivo subviraje o sobreviraje. Bueno, seguimos con el objetivo del sistema de control de tracción. El diferencial en la transmisión del vehículo se usa para permitir diferencia de giro entre las ruedas motrices de un mismo eje. Esto nos beneficia, sobre todo en las curvas, evitando deslizamientos laterales del neumático debido a la tracción, pero debido a su concepción no es un sistema apropiado para un reparto de fuerza motriz correcto en fase de aceleración sobre firme deslizante, mojado, con grava, así como sobre caminos de tierra. El diferencial provocaría que la rueda que patina reciba toda la fuerza motriz, mientras que a la rueda que puede traccionar se le elimina casi por completo esa fuerza. Bueno, el diferencial provocaría que la rueda que patina reciba toda la fuerza motriz, mientras que a la rueda que puede traccionar se le elimina casi por completo esta fuerza. La consecuencia de esto es el deslizamiento de una de las ruedas a gran velocidad, mientras que la otra rueda, la que puede traccionar, se queda parada. Si las dos ruedas motrices de un vehículo giran a la misma velocidad, el reparto de fuerza motriz es el mismo, con lo que la tracción es más favorable. Por tanto, el objetivo del sistema de control de tracción es conseguir igualar la velocidad de ambas ruedas motrices.
Bueno, una posibilidad de funcionamiento de los sistemas de control de tracción ante una situación como la descrita consistiría en aplicar de manera controlada presión en el freno de la rueda que patina. De este modo, la fuerza para hacerla girar se incrementa y por el efecto del diferencial también aumenta la fuerza transmitida por el motor a la rueda con buena adherencia, hasta conseguir mandar el suficiente par como para iniciar la marcha del vehículo. Bueno, por otra parte, aún con buena adherencia, si se intenta salir con demasiada fuerza, o sea, es decir, acelerando de manera agresiva el sistema de control de tracción, corregirá la acción del conductor, impidiendo una aceleración tan brusca a través de una intervención sobre el motor, que limitará el par que desarrolla. Los sistemas de control de tracción también presentan grandes ventajas en la circulación por curvas a alta velocidad. Bueno, permiten la estabilización del vehículo, principalmente en aquellos con tracción trasera, que tienen tendencia al sobreviraje. Al comenzar a perder tracción, la rueda trasera interior por el aligeramiento de peso que se produce, el sistema en esta circunstancia reduce el par motor, impidiendo que la rueda exterior siga empujando y forzando el sobreviraje. Bueno, seguimos con los componentes del sistema electrónico del control de tracción. El sistema de control de tracción comparte la inmensa mayoría de los elementos originales del ABS, como son los sensores de velocidad de las ruedas, la central electrónica y la unidad hidráulica, y solo necesita los siguientes elementos adicionales: bloque de electroválvulas adicional TC, preso contacto de seguridad en la cámara de amplificación, testigos de TCS y TCS control, central de control simultáneo del TCS y del ABS, adaptar las funciones del TCS en el software del módulo electrónico del sistema de ABS. Bueno, encontramos los sensores de velocidad de las ruedas. Son los elementos que se encargan de la detección de la señal de giro en cada rueda. Se colocan unos sensores inductivos enfrentados a una rueda o corona fónica. Bueno, el principio de funcionamiento del captador inductivo consiste en el imán permanente permanece fijo mientras que la rueda dentada gira solidaria a la rueda del vehículo. En su giro, la rueda dentada provoca un cambio alternativo en la reluctancia o resistencia magnética del circuito magnético que se establece entre los polos NS del imán permanente. Este cambio alternativo en la reluctancia en el campo magnético atraviesa la espira, creándose por tanto una FM inducida, cuya frecuencia está directamente relacionada con la velocidad de giro de la rueda del vehículo. Bueno, frecuencia y nivel de tensión alto significa velocidad de rueda alta, mientras que frecuencia y tensión baja significan baja velocidad de rueda. Por ejemplo, si las ruedas delanteras comenzaran a patinar sin que se moviera el vehículo, la señal que recibiría la unidad de control electrónica del TCS se podría graficar de la siguiente manera. Bueno, como la frecuencia generada por los sensores de velocidad de las ruedas es proporcional a la velocidad de giro de las mismas, al observar que las delanteras generan una señal de 12 Hz y las traseras una señal de 1 Hz, se deduce que la velocidad de las ruedas delanteras es 12 veces superior a la de las traseras. Es así como la central electrónica determina que existe patinamiento de las ruedas delanteras motrices. Bueno, continuamos con la unidad de control electrónico. La EQ permite la detección de las señales de giro de los sensores y la elaboración de los impulsos de apertura para las electroválvulas y la activación del motor bomba. Con los datos de proceso del sistema TCS, la EQ puede evaluar el grado de patinaje de las ruedas y la aceleración de las ruedas motrices, valores necesarios para poder tomar decisiones sobre la actuación del TCS. El calculador de la EQ en el caso del TCS sigue un comportamiento opuesto al del ABS, ya que no detecta un bloqueo sino un aumento anormal de la velocidad de rotación de una rueda. Para ello, el calculador analiza la evolución de la frecuencia de los impulsos suministrados por los sensores de rueda durante la fase de arranque. Para un arranque normal, la frecuencia procedente de cada rueda aumenta progresivamente. Por el contrario, un aumento brusco de esta frecuencia es un indicio de patinado de una de las ruedas. Además, esta mayor frecuencia es incoherente con la suministrada por los sensores de las otras ruedas. La velocidad de rotación de la rueda concernida es incompatible con las leyes físicas que corresponden a la rotación de las ruedas de un coche. Al detectar esta anomalía, el calculador del TCS detecta la rueda que patina y actúa sobre su estribo de frenos para llevarla a una velocidad de rotación normal. Bueno, a través del diferencial, este par de frenado que el sistema aplica a la rueda que presenta la pérdida de adherencia normal para que el coche disponga del nivel máximo de tracción. No obstante, con hielo, por ejemplo, puede ocurrir que a su vez la rueda motriz pierda adherencia. Una vez más, el aumento brusco de la frecuencia de los impulsos de su sensor evidencia este fenómeno. Bueno, el calculador entonces adopta una nueva estrategia. En efecto, sería inútil intentar frenarla también. Actúa entonces en el par motor dialogando directamente con el calculador de inyección. Al reducir la potencia que suministra el motor, las ruedas motrices recuperan su adherencia. A partir de este momento, mantiene esa potencia en el límite del umbral de pérdida de sincronismo de las ruedas durante la fase de arranque.
Bueno, el TCS funciona como un sistema de control en lazo cerrado, pues recibe continuamente la realimentación sobre el estado del sistema después de una actuación para volver a decidir qué actuación tomar. Bueno, continuamos con la unidad hidráulica. La unidad hidráulica o hidrogrupo ejecuta las órdenes de la unidad de control y regula, mediante las electroválvulas, la presión de los cilindros. Está situada entre el cilindro maestro y el cilindro de las ruedas en el alojamiento del motor, para que se mantengan cortos los tubos hidráulicos entre el cilindro principal y el cilindro de las ruedas. La unidad hidráulica es un elemento muy importante, ya que contiene las electroválvulas de entrada y de salida para controlar la presión que se ejerce en el frenado de cada rueda. También en él se montan las bombas de alta presión, depósito de líquido, sistemas de creación de presión de asistencia, etc. La unidad hidráulica del sistema ABS y TCS es el responsable de evitar el líquido hidráulico a presión a la pinza de frenos de la rueda motriz que se acelera, en caso que la diferencia entre la velocidad de las ruedas motrices y la de las arrastradas supere un determinado umbral. Para ello, el grupo hidráulico de electroválvulas está ampliado respecto al del ABS, con el fin de poder redirigir la presión a las pinzas de freno, en lugar de la bomba o al vaso de expansión como haría un clásico sistema ABS. La unidad de control hidráulico se encarga del control eléctrico y electrónico, así como de todas las funciones de regulación del sistema. Bueno, seguimos con las electroválvulas. Los elementos comunes a las electroválvulas son un solenoide o bobina de hilo de cobre y una pieza metálica móvil que se desplaza con la activación de la válvula. Todas las entradas y salidas de las electroválvulas van protegidas por unos filtros. Existen dos válvulas. Bueno, tenemos las normalmente abiertas, que permite la llegada de alta presión desde el conjunto bomba acumulador hasta la válvula principal. Esto sucede en las fases de frenado convencional con ABS, al igual que en un sistema ABS normal sin control de tracción. Se cierra cuando entra el ABS para evitar la llegada de alta presión hasta la cámara de amplificación. Bueno, tenemos las normalmente cerradas. Solo se abre en funcionamiento del TCS para comunicar alta presión a la válvula principal sin que esta presión pase por la cámara de amplificación, a fin de poder reducir en todo momento la presión de los frenos. Independientemente del estado eléctrico de la electroválvula, se ha incorporado una válvula antirretorno a la electroválvula de admisión. La válvula se abre cuando la presión de la bomba de frenos es inferior a la presión del estribo. Seguimos con el conjunto motor-bomba. Está constituido de un motor eléctrico y una bomba hidráulica de doble circuito, controlados eléctricamente por la unidad de control electrónico. La función del conjunto es rechazar el líquido de frenos en el curso de la fase de regulación desde los bombines a la bomba de frenos. Ese rechazo es perceptible por el conductor por el movimiento del pedal de freno. El modo de funcionamiento se basa en transformar el giro del motor eléctrico en un movimiento de carrera alternativa de dos pistones por medio de una pieza excéntrica que arrastra el eje del motor. Bueno, seguimos con el acumulador de presión. La presión del sistema se consigue con la bomba en un minuto, pero si la bomba tuviese que mantener la presión del sistema constante, funcionaría interrumpidamente, por lo que había problemas. Por otra parte, en caso de fallo de la bomba, no habría ninguna reserva de presión que garantice un frenado de emergencia aceptable. Bueno, es por ello el uso del acumulador de presión. Se trata de una esfera dividida en su interior en dos cámaras separadas por una membrana de goma. La cámara superior tiene gas nitrógeno, 70 bares, que sirve de muelle para compensar la bajada de presión creada por el sistema. A la cámara inferior se le lleva la entrada de líquido. Cuando la bomba crea presión, el líquido entra en el acumulador comprimiendo el nitrógeno a través de la membrana. El gas se comprime y aumenta de presión a la vez que el líquido. Cuando la presión del gas y la del líquido son iguales, la membrana queda fija. En funcionamiento normal se llega a máximos de 180 bares. Esta presión la mantiene el sistema de acción del nitrógeno cuando la bomba se para. Si se consume presión, el gas se expande y compensa la bajada de presión. Preso contacto de seguridad. En el bloque TC llevamos un preso contacto. Su misión es detectar la llegada de presión a la cámara de amplificación durante el funcionamiento del control de tracción. La llegada de alta presión a la cámara de amplificación significa que el conductor ha pisado el freno y por lo tanto el sistema de control de tracción se debe desconectar. El sistema de frenado es preferente sobre el control de tracción. El preso contacto completa la función de detección de frenado que realiza el interruptor del pedal de freno como medida adicional de seguridad. Bueno, seguimos con los testigos. En el cuadro de instrumentación se utilizan dos testigos relacionados con el TCS. Testigo TCS. Se enciende cuando el sistema antipatinado entra en funcionamiento. También es normal que se encienda cuando se acelera bruscamente sobre firme deslizante para indicar al conductor que el sistema funciona correctamente. Tenemos el testigo TCC, control. Se enciende al poner la llave de ignición en el contacto y se apaga cuando la central electrónica del sistema determina que durante el autotesteo todos los elementos están funcionando correctamente. Si se enciende en otro momento, quiere decir que existe una avería en el control de tracción.
Bueno, comentar en este punto que el sistema TCC funciona de modo totalmente automático, pero incluye un interruptor anulador para circunstancias especiales, como el caso de empleo de cadenas para nieve. No obstante, solo puede ser desactivado con baja velocidad de menos de 60 km por hora. Bueno, continuamos con el funcionamiento del control de tracción. Como ya se ha comentado, el objetivo del control de tracción es conseguir igualar la velocidad del giro de las ruedas motrices. Por tanto, cuando una rueda gira a más velocidad que su contraria, los sensores de velocidad de la rueda informan de la situación a la central electrónica, quien elabora el siguiente proceso de funcionamiento. Bueno, primero que todo, activa una electroválvula TC para comunicar la alta presión del sistema con la electroválvula principal del ABS. Activa la electroválvula principal para tener alta tensión en las pinzas a través de los retenes de bomba de freno convencional. Cierra la electroválvula de admisión de la rueda que no quiere frenar para evitar la llegada del líquido hasta su pinza. La alta presión llega hasta la pinza de la rueda que patina y ésta se frena. Al igualar su giro con la otra rueda, se libera la presión de frenado para evitar una disminución de velocidad excesiva. El proceso se repite desde el principio para conseguir igualar la velocidad de giro de la rueda. Bueno, tenemos la siguiente gráfica sobre el funcionamiento del TCS sobre una de las ruedas delanteras. El sistema de control de tracción se ve complementado con el control de funcionamiento del motor del vehículo mediante la mariposa electrónica o ETS. Bueno, el ETS aísla el acelerador del vehículo de mando sobre la mariposa de gases. Esta mariposa es gobernada por un servomotor controlado por una unidad de control. Cuando el conductor pisa el pedal del acelerador, el movimiento es detectado por un potenciómetro que a su vez envía una señal eléctrica a la central para que se desplace en consecuencia a la mariposa. Bueno, este sistema es necesario porque el TCS solo puede igualar la velocidad de giro de las ruedas de un mismo eje. Bueno, cuando ambas ruedas delanteras derrapan, el ETS o mariposa electrónica entra en funcionamiento para recortar potencial al motor y evitar el deslizamiento. Se puede decir que el ETS busca igualar la velocidad de las ruedas motrices del mismo eje, mientras que el ETC busca igualar la velocidad de giro del eje delantero respecto al trasero. El ETS recibirá también información de los sensores de giro de rueda para poder detectar la diferencia de velocidad. Por último, decir que no hay posibilidad de provocar sobrecalentamientos peligrosos de las pastillas de freno bajo la acción del TCS, debido a que la central cortará el funcionamiento del antipatinado por encima de un determinado tiempo para evitar estos problemas. Bueno, en la fase de funcionamiento del control de tracción, la presión de frenado no es generada por el conductor, ya que no pisa el pedal de freno, por lo que la bomba eléctrica situada en el hidrogrupo se encargará de generar la presión necesaria que se aplicará a la pinza de freno de la rueda que se está patinando para frenar su velocidad. La entrada en funcionamiento de la bomba eléctrica provoca la creación de presión para el frenado. Las válvulas de presión diferencial reducen la presión creada por la bomba hasta unos 60 bares para evitar bloquear la rueda. Las válvulas EDS están activadas cortando la comunicación de freno hacia las ruedas traseras. El sistema EDS dispone de un potenciómetro conectado a la membrana del servofreno que indica el recorrido del pedal de freno. La señal de este potenciómetro se utiliza para detectar frenado por parte del conductor. Con el potenciómetro también se consigue informar a la central de la intensidad con la que el conductor pisa el pedal. El detectar frenado a través de este potenciómetro también provoca la desconexión del control de tracción si el sistema está en funcionamiento. Bueno, ¿qué nota el conductor cuando actúa el control de tracción? En los sistemas que trabajan sobre el circuito de frenos es posible notar un leve zigzagueo en el volante. Al frenar la rueda que patina en un coche con tracción delantera, se provocan movimientos en la dirección. Cuando actúa el limitador de potencia, lo que notamos es que el motor no responde de forma normal a las órdenes del acelerador o no avanza en absoluto y casi nos deja parados o lo hace con leves trompicones. Bueno, seguimos con el mantenimiento del control de tracción. Son sistemas bastante eficaces, pero es mejor no obligarlos a trabajar demasiado. Por un lado, se somete a un gran esfuerzo a los frenos y por otro, los cortes secos de aceleración provocan movimientos bastante bruscos del motor sobre sus soportes, que envejecen de forma prematura. Bueno, encontramos las ventajas del control de tracción. Diferencial más sencillo. Un diferencial abierto en un mecanismo más sencillo, menos robusto y más barato de construir que un diferencial bloqueable. Protegen los palieres. Puesto que un diferencial abierto no puede enviar más del 50% del par a cada salida, de hecho envía siempre la mitad de la fuerza a cada salida. Es un elemento de protección de los palieres y permite que estos sean también más finos, más ligeros y más baratos. Bueno, mantienen la direccionalidad. El control de tracción frena las ruedas a golpes, pero las va librando también a golpes. Esto mantiene intacta la direccionalidad y permite que las ruedas del interior de las curvas giren más despacio que las exteriores. Con un diferencial bloqueado, sobre todo el delantero, los coches tienden a seguir recto en todas las curvas y el radio de giro se alarga mucho, dificultando mucho las maniobras en sitios estrechos. Bueno, esto aumenta la seguridad de los coches y el control del auto. Es más fácil de utilizar.
La última ventaja del diferencial abierto con control de tracción electrónico es que el conductor no tiene que tomar ninguna decisión, simplemente acelera y deja que la electrónica haga su trabajo. Esto no sucede con los bloqueos, ya que exigen que el conductor tome la decisión del cual bloquear y en qué situación, para lo cual tiene que entender cómo funcionan. Bueno, continuamos con ISA, que es el asistente de velocidad inteligente. El nuevo asistente de velocidad inteligente o Intelligent Speed Assistance es un nuevo sistema creado para que el conductor no sobrepase los límites de velocidad establecidos en la carretera. Bueno, dicen que su funcionamiento no es complicado, ya que el mismo es basado en la información proveniente de un GPS y otro sistema capaz de reconocer las señales de tráfico. Mediante la ubicación transmitida al coche por el GPS, él mismo sabe por cuál carretera se encuentra transitando y cuáles son los límites máximos de velocidad establecidos para esa zona. Una vez procesada la información, el mismo asistente interviene en el funcionamiento del coche para evitar los excesos del conductor, bien sea por descuido o no. Bueno, ¿qué es el asistente de velocidad inteligente? El coche recibe la información de la posición vía GPS y el límite de velocidad en cada momento a través de un mapa digital. También se puede combinar con una videocámara para el reconocimiento de señales. El conductor puede desactivar el sistema pisando más el acelerador. El límite de velocidad se muestra en el salpicadero. Cuando se ha alcanzado el límite de velocidad, el coche ayuda a no superarlo. Bueno, seguimos con las funciones del sistema ISA. El sistema ISA actúa de diversas maneras en el vehículo a través de varias funciones. Encontramos la función pasiva. Consiste en advertir al conductor mediante señales auditivas y visuales de que está sobrepasando la velocidad máxima. Esta funcionalidad es únicamente informativa, es decir, el ISA no interviene activamente en la reducción de la velocidad, sino que es el conductor el único que decide si desacelera el vehículo. Bueno, otras de sus funciones actúa de manera semiactiva. En este caso, al exceder la velocidad máxima, ISA hace que se aumente la presión sobre el pedal del acelerador. De este modo, el conductor puede circular por encima de la velocidad máxima, pero le resulta más difícil ya que tiene que ejercer más presión sobre el acelerador. Bueno, por último, el asistente de velocidad inteligente también puede intervenir activamente en la conducción. Este sistema es capaz de reducir automáticamente la velocidad del vehículo en caso de que se exceda el límite permitido en la vía. Esta función puede ser obligatoria u opcional. Al hacerlo opcional, el conductor puede activar y desactivar el sistema de manera manual cuando quiera. Bueno, no es lo mismo limitar que frenar. El asistente de conducción ISA limita la potencia del motor y reduce la velocidad. El limitador de velocidad inteligente, como se le llama, consta de la cámara de video instalada en el parabrisas y que reconoce las señales de límite de velocidad, y la base de datos del sistema de navegación, donde también se contienen los mapas digitales y sus límites de velocidad, informaciones que el sistema utiliza para advertir al conductor si está superando en una vía. Una caja negra que actuará como registrador de eventos se incorpora también a la infraestructura del sistema. Bueno, ISA actúa como un control de velocidad de crucero, que no se encarga de frenar el vehículo cuando se supera el límite de velocidad de la vía, sino que si el conductor desatiende las advertencias, entonces el sistema limita automáticamente la velocidad del vehículo, reduciendo la potencia del motor. Es decir, el vehículo no acelerará más del límite de velocidad de la vía en un momento determinado, a menos que se anulese, procediendo de la siguiente forma. Primero, el asistente inteligente de velocidad primero informa al conductor con señales visibles en el cuadro de instrumentos y también sonoras avisando de que se está superando el límite de velocidad, por lo que el conductor decide qué hacer. Segundo, si el conductor opta por mantener la misma velocidad, entonces el ISA, semiabierto, aumenta la presión sobre el pedal del acelerador, por lo que el conductor apreciará una contrapresión en el acelerador. Tercero, si persiste la acción humana, entonces el ISA, cerrado, limita automáticamente la potencia del motor para no superar el límite de velocidad. Bueno, en este caso, algunos abogan la opción de mantener encendido o apagar el sistema hasta el próximo arranque del motor. Algunos organismos han pedido una función de desactivación del sistema para determinadas circunstancias, por ejemplo, al conducir muy por debajo del límite de una vía o para realizar adelantamientos a la vez que se rebaja el límite de la vía. En este último caso, el sistema se desconectaría para no causar un accidente y entraría en funcionamiento una vez realizada la maniobra, y si el sistema detecta que el conductor se aprovecha y continúa acelerando. Incertidumbres del asistente de velocidad inteligente. En el año 2014, un estudio noruego reconoció el asistente de velocidad inteligente como el sistema más eficaz en cuanto a su capacidad para reducir el número de accidentes de tráfico. Los primeros vehículos con sistemas ISA comenzaron a aparecer en el mercado en el 2015, gracias a organismos como Euro NCAP, el Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos, que otorgaba puntos a los vehículos que incluían ese sistema.
Sin embargo, debido sobre todo a su escasa implantación, todavía existen ciertas incertidumbres respecto a este sistema. Bueno, entre las principales preocupaciones destaca la disminución de la atención a la carretera. De este modo, cuando el sistema está inactivo, el conductor puede olvidarse de adecuar la velocidad a la vía por la que está circulando. Otra de las preocupaciones es el llamado comportamiento de compensación, que consiste en circular a mayor velocidad en los tramos en los que el ISA está inactivo, para compensar la limitación de velocidad. Por último, este sistema puede provocar una sobreconfianza, de modo que el conductor descuide o preste menos atención a las circunstancias reales de la vía. Bueno, ¿cómo funciona el asistente de velocidad inteligente ISA y cómo puede contribuir a reducir la siniestralidad vial? La velocidad es uno de los factores que está más presente en los siniestros de tráfico. Solo en España, durante el año 2017, fallecieron más de 300 personas en la carretera, en los que la velocidad fue al menos una de las causas del siniestro. Sistemas como el asistente de velocidad inteligente ISA podrían llegar a reducir esos datos de manera drástica, especialmente si se implantase de serie en todos los vehículos. El asistente de velocidad inteligente ISA, Intelligent Speed Assistant, es uno de los grandes sistemas que puede llegar a reducir la siniestralidad vial, tal y como ha asegurado recientemente Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, con motivo de la jornada hacia la seguridad de serie en todos los vehículos. Este sistema reduciría nada menos que el 20% de las víctimas mortales en España, es decir, se podrían salvar todos los años nada menos que 400 personas si todos los vehículos tuvieran este sistema equipado. Igualmente, se reducirían las colisiones en un 30%. El sistema en cuestión está conectado al GPS, por lo que conoce el límite de velocidad de la vía por la que se circula, y se puede combinar con una cámara, que es capaz de leer las señales de tráfico. El sistema advierte al conductor cuando éste supera los límites de velocidad establecidos y puede incluso mostrar la velocidad máxima en la pantalla. Ya está disponible en varios modelos de vehículos, pero los expertos abogan por su instalación de serie. Bueno, seguimos con la seguridad del sistema. Si bien existen dudas sobre la verdadera eficacia del sistema de asistencia, la mayoría de los estudios realizados sobre el mismo son favorables y aportan buenas señales de que puede llegar a ser una herramienta fundamental en la prevención de accidentes, esperando que la Comisión Europea lo incluya como un sistema obligatorio en los nuevos coches. Pere Navarro, director general de tráfico, ha manifestado la importancia de los controles sobre la velocidad en la prevención de accidentes y con ello los beneficios que puede generar el ISA. Es algo que hoy puede aplicarse y nos ayudará a reducir la cifra de víctimas de los accidentes de tráfico, coincidiendo con el director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, Jesús Monclús, quien manifiesta: si hoy pudiésemos sustituir todos los vehículos existentes por vehículos con tecnología moderna, reduciríamos en un plumazo la siniestralidad vial en un 50%, haciendo referencia al asistente de control de velocidad. Un sistema seguro. A pesar de estos aspectos, lo cierto es que la mayoría de investigaciones aportan conclusiones favorables a este sistema. De hecho, organismos como la Fundación MAPFRE creen que la Comisión Europea podría proponer la introducción del ISA de manera obligatoria como sistema de seguridad, y es que, tal y como asegura el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, si se redujera la velocidad media un por ciento, habría un 4% menos de fallecidos en la Unión Europea por accidentes de tráfico. Este hecho además tendría su reflejo en las primas del seguro de coche, que podrían abaratarse considerablemente. Bueno, por último tenemos el aviso de cambio de carril. Es un sistema que alerta al conductor si abandona el carril por el que circula sin conectar ante los intermitentes, lo que se toma por una distracción. Se compone de un sistema capaz de detectar las líneas de carril por el cual se está circulando, una centralita electrónica y un sistema de aviso al conductor. La detección de las líneas de carril puede realizarse mediante una serie de sensores de infrarrojos instalados en la parte inferior del vehículo, que utilizan la luz reflejada por las líneas de la calzada para detectar si el vehículo circula sobre estas. En este caso, si el conductor no ha activado los intermitentes, una centralita electrónica interpreta que se está abandonando involuntariamente el carril y alerta al conductor mediante diversos métodos. En unos casos hace vibrar el asiento, en otros el volante y en otros emite avisos sonoros y luminosos. Bueno, otra forma de detectar las líneas que delimitan un carril consiste en el análisis de las imágenes provenientes de una cámara instalada generalmente en el pie del espejo retrovisor interior. Este sistema presenta como ventaja fundamental la posibilidad de reaccionar ante una trayectoria conocida, pudiendo predecir la salida del carril antes de que ésta se produzca. Además, es un sistema que no genera falsas alarmas ante otras líneas, como son flechas pintadas en calzada. Su funcionamiento en casos de visibilidad reducida es
Bueno, al igual en todo caso, el sistema funciona únicamente a partir de una cierta velocidad de 60 a 80 km por hora, es lo más habitual, y es desconectable. Asimismo, al activar el intermitente correspondiente, se interpreta que el conductor realmente desea realizar la maniobra de abandonar el carril por el cual se circula y por lo tanto este no es alertado. Bueno, ¿cómo funciona el sistema de alerta de cambio involuntario de carril? A través de sensores infrarrojos situados en la parte inferior del paragolpes delantero o a través de cámaras dinámicas instaladas detrás del parabrisas junto al espejo retrovisor, el sistema de alerta de cambio involuntario de carril registra y detecta continuamente las marcas viales del carril de circulación. En el caso de un cambio de carril imprevisto, sin el uso necesario del intermitente, precisamente ante la ausencia de señalización de intermitente, el sistema interpreta que el cambio es involuntario. El sistema LW alertará al conductor bien mediante un testigo luminoso en el panel de instrumentos, bien emitiendo una señal acústica o bien haciendo vibrar el asiento del conductor. Bueno, el conductor al percatarse debe corregir la conducción para regresar de forma segura a su carril de circulación o bien hacer uso del perceptivo intermitente. Las últimas generaciones del sistema LW incluso realizan pequeñas intervenciones automáticas sobre el volante de dirección, indicando con ello al conductor la dirección en la que se debe girar. Los sistemas LW ofrecen diferentes posibilidades en el margen de activación del aviso de forma que el conductor pueda ser alertado incluso antes de que el vehículo llegue a cruzar la línea divisoria del carril de circulación. Bueno, encontramos los principales componentes de un sistema de alerta de cambio involuntario de carril. Bueno, encontramos los sensores de límite de carril. Determina la posición del vehículo en relación a las líneas de carril. En sistemas basados en cámaras de video, la detección puede ser tanto en color como en blanco y negro, transfiriéndose posteriormente a una señal digital o en formato video. Bueno, encontramos la unidad de control electrónica, o como la llamamos también ECU. Procesa los datos procedentes de los sensores para establecer si el vehículo circula de forma correcta entre las líneas del carril o si por el contrario es necesario corregir dicha posición. En el caso de una salida involuntaria del carril sin la señalización previa con el intermitente correspondiente, la ECU informa a los componentes de aviso para que inmediatamente den la correspondiente alarma al conductor. Bueno, encontramos la interfaz vehículo-conductor. Normalmente la interacción entre el sistema y el conductor se realiza a través de testigos luminosos, controles, botones y fuentes de audio. La pantalla de información del sistema puede ser gráfica o alfanumérica, dependiendo tanto de las preferencias del conductor como del fabricante del sistema. Bueno, seguimos con el sensor de estado del intermitente. Visualiza la posición de la señal de intermitencia y consecuentemente proporciona una señal de alerta siempre y cuando el conductor no haya manifestado su intención de cambio de carril mediante el uso del intermitente. Seguimos con la alerta al conductor. Serie de elementos que alertan al conductor en el caso de un cambio de carril involuntario. Estas alertas pueden ser sonoras, visuales o táctiles dependiendo de cada sistema. Bueno, por último tenemos indicadores de estado. Evalúan el estado en el que se encuentra el sistema, incluyendo la capacidad de autodiagnosis. Proporciona al conductor una señal luminosa en función de su estado, así como posibles anomalías de funcionamiento que hayan podido ser detectadas. Bueno, ¿cómo detecta nuestro coche las líneas que delimitan el carril? En el fondo, la tecnología que utiliza nuestro coche para detectar el carril no es lo más importante, aunque sí ayuda a que la detección sea más efectiva. La anticipación mayor y por lo tanto se minimicen los riesgos. La tecnología empleada también depende del resto de sistemas de seguridad con los que contemos en nuestro coche, ya que un mismo sistema puede ser capaz de aglutinar un despliegue más o menos importante de ayudas a la conducción. Bueno, el sistema más sencillo y económico es el basado en los sensores de infrarrojos, pero también el menos efectivo para predecir con cierta anticipación el cambio de carril antes de que hayamos rebasado las líneas horizontales que lo delimitan. Un sensor es capaz de detectar las líneas gracias a un haz de luz infrarrojo reflejado en la pintura reflectante que se utiliza en ellas. Bueno, es muy común también los sistemas basados en videocámaras y procesamiento de imágenes. Este sistema es interesante por ser capaz de detectar con efectividad la situación de los carriles y actuar en consecuencia antes de que rebasemos las líneas. También es muy útil en tanto la posibilidad de procesar imágenes también permite utilizar esa misma cámara para otras funciones tan interesantes como la detección de obstáculos en la carretera o la identificación de señales de tráfico como límites de velocidad y prohibición de adelantamientos. Pero este sistema en ocasiones puede ser un tanto molesto al interpretar falsos cambios involuntarios en carreteras con muchas curvas, sin necesidad que rebasemos ninguna línea y en condiciones de visibilidad adversa, por ejemplo con niebla.
Bueno, encontramos el sistema más sofisticado, pero también costoso, es el del escáner láser. Es el más efectivo para proceder a la detección de los carriles y anticiparse con eficacia de ese cambio involuntario de carril. Siendo capaz, además de cubrir distancias muy superiores, puede ofrecer un alcance en torno a los 200 metros, pero lo más interesante del escáner láser es su versatilidad a la hora de proporcionarnos un sinfín de funciones más o menos avanzadas, como detección de peatones, control de velocidad de cursor adaptivo con capacidad para ajustar la velocidad a la de los coches que nos preceden o incluso seguir la estela de un coche y realizar automáticamente los giros de volante. Advertir al conductor de lo que sucede. Existen diferentes métodos para advertir al conductor de que ha abandonado o va a abandonar su carril aparentemente de manera involuntaria. Es muy común el aviso mediante una señal sonora, que en ocasiones es más intuitiva, si cabe, aprovechando el equipo de sonido estéreo para mostrarnos si se ha producido en el lado izquierdo o en el lado derecho. También es muy común avisar al conductor mediante una señal transparente para el resto de los ocupantes, como vibraciones en el volante, vibraciones en el asiento o un aumento ligero de la tensión del cinturón de seguridad. Actuar en consecuencia. Cada vez más sistemas dedicados a avisarnos de un cambio involuntario de carril son capaces de ofrecer una solución al problema, es decir, de ayudarnos a recuperar la trayectoria. Estos sistemas, generalmente, no son capaces de solucionar por sí mismos y con efectividad una salida de carril que exija un giro de volante importante. Lo habitual es que estén pensados para ayudarnos, de manera muy intuitiva, a mantener la trayectoria antes de rebasar las líneas que delimitan el carril y, si las rebasamos, avisarnos de lo que sucede con una señal más agresiva, como la señal sonora o la vibración en el volante y en el asiento. Aunque sean los más caros y los menos comunes, ya hay sistemas que son capaces de realizar giros más acusados e incluso ofrecer una función semiautónoma de conducción, haciéndose cargo de los cambios de trayectoria automáticamente sin intervención del conductor. Aunque de momento y hasta la llegada del coche autónomo, el conductor sigue siendo el único responsable del control del vehículo en la carretera. El sistema no estará operativo si se cumple alguna de las condiciones siguientes. Si el vehículo circula a velocidad inferior de 60-80 km por hora según el vehículo, cuando el sistema no puede detectar las líneas divisorias de carril, si hay condiciones ambientales adversas como fuerte lluvia, nieve, radiación solar directa o sombras. Bueno, el sistema no emitirá ninguna alerta cuando se produzca alguna de las siguientes condiciones en los últimos 3 segundos. Si se activa el intermitente correcto, cuando el conductor efectúa una maniobra brusca, mientras el conductor pisa el pedal de freno, si se realiza un cambio voluntario de carril. Limitaciones y condiciones especiales a tener en cuenta. Aun con el sistema LW conectado y circulando por encima de la velocidad mínima a la que el sistema actúa, dicho sistema puede funcionar de forma anómala si se dan las siguientes circunstancias. En cualquier caso, el sistema avisará al conductor de que se encuentra momentáneamente fuera de servicio. Bueno, encontramos carreteras con marcas viales separadoras de carril incompatibles, inexistentes o degradadas. Si un conductor utiliza el sistema LW con marcas separadoras de carril que no están claramente marcadas, este puede fallar en el caso de que se produzca una salida involuntaria de dicho carril. Esto es debido a que los sensores pueden ser incapaces de determinar los límites del carril de forma clara. En el caso de un carril que posea línea de separación solo en un lado, el sistema LW puede presentar problemas. El conductor recibirá el aviso de que se está cambiando el carril, aunque este aviso puede llegar con retraso e incluso puede ocurrir que el aviso llegue cuando el vehículo ya rebasó la línea de separación e incluso que el sistema sea incapaz de determinar los límites del carril. Bueno, seguimos con baja velocidad. El sistema LW no funciona por debajo de ciertas velocidades. Están diseñados principalmente para su uso en autopistas, autovías y en zonas de circulación a alta velocidad. Por ello, cuando se frena para realizar paradas o atravesando áreas urbanas con tráfico lento, el sistema no emitirá ningún aviso. Todavía permanecerá operativo, pero mostrará un mensaje al conductor advirtiéndole de que está fuera de zonas condiciones apropiadas para realizar su función. El conductor debe estar atento al display del sistema para estar precavido ante tales circunstancias. Bueno, seguimos con calzadas mojadas, luz reflejada. Debido a la presencia de agua sobre el asfalto y a las propiedades de reflexión de esta, los sistemas LW pueden en ocasiones ser incapaces de identificar las líneas de separación de carriles. Esta posibilidad dependerá de la cantidad de agua, recibiendo el conductor aviso de esta circunstancia y por lo tanto siendo consciente de que el sistema no funcionará en estos casos.
Bueno, seguimos con las calzadas cubiertas. Cuando las líneas de separación de carriles no son claramente visibles debido a que se encuentran cubiertas por barro, hielo, nieve, etc., el sistema informará al conductor de que el sistema está inactivo. Los sistemas LW, sin embargo, pueden ser potencialmente beneficiosos en caso de malas condiciones de visibilidad, por ejemplo, lluvia, la niebla o nieve, ya que debido a la cercanía de los sensores, al firme, puede ser que las condiciones meteorológicas no afecten a sus funciones en el caso de sensores situados bajo el paragolpes, ya que los sistemas basados en cámaras situadas detrás de los parabrisas sí pueden verse afectados con mayor facilidad. Bueno, por último tenemos el sistema de alerta de cambio involuntario de carril y la seguridad vial. Las salidas de la calzada del carril de circulación como consecuencia de distracciones o fatiga es una de las causas más frecuentes de los accidentes mortales, principalmente por colisiones frontales y vuelcos. De acuerdo con la base de datos europea CADE, aproximadamente el 25% de los accidentes con víctimas están causados por este tipo de accidentes, por lo que el sistema de alerta de cambio involuntario de carril puede resultar especialmente útil para evitar un porcentaje elevado de los accidentes mortales que se producen en la actualidad. Bueno, por último tenemos las ventajas de la asistencia de cambio de carril. Está diseñada para ayudar a los conductores a evitar accidentes debido a un cambio de carril involuntario. El sistema de alerta de cambio involuntario de carril, incluido en el sistema de tecnología avanzada Toyota Safety Sense, es un gran paso para evitar las distracciones al volante. Con su cámara inteligente lee las líneas de la carretera, sean blancas o amarillas, y te avisa mediante señales sonoras y visuales si detecta que te desvías sin poner el intermitente, con el tiempo suficiente para que reacciones y corrijas la trayectoria. Bueno, encontramos la detección de ángulo muerto. El sensor de ángulo muerto o sistema de detección de objetos en ángulo muerto tiene como finalidad precisamente alertar al conductor de la existencia de otro vehículo en las proximidades para evitar choques a la hora de realizar un cambio de carril o giro. Bueno, lo primero que debemos hacer al montarnos en el coche es comprobar que los espejos están bien regulados. A pesar de la gran utilidad de los retrovisores, estos no reflejan toda la realidad de la carretera y dejan ángulos muertos que pueden ser peligrosos. Los ángulos ciegos son huecos visuales en los que podemos perder la referencia de un vehículo que circula por detrás de nosotros y en otro carril. Bueno, seguimos con el funcionamiento del sistema de detección de ángulo muerto. Bueno, su funcionamiento se basa en unos sensores normalmente situados en los ángulos traseros de paragolpes, que vigilan constantemente la zona lateral próxima del coche. Generalmente se trata de sensor radar de corto o medio alcance a 24 GHz, o bien sistemas de procesado de imágenes. Estos sensores proporcionan información a una unidad de control que, en caso de ser necesario, es decir, si detecta peligro, emite un aviso acústico, visual o táctil, o una combinación de ellos. La zona de detección de otros vehículos situados en el ángulo muerto por este tipo de sistema es de unos 10 metros por detrás del espejo retrovisor por unos 4 metros de anchura, área suficiente para cubrir el ángulo muerto. La detección de vehículos que se aproxima al nuestro es motorizada a través de sensores, normalmente situados en los ángulos traseros del paragolpes. Bueno, cuando el rango de detección del sistema pasa a ser de varias decenas de metros por detrás del vehículo y además su unidad de control es capaz de calcular la velocidad a la que un vehículo se nos está acercando por el carril adyacente, el sistema de detección de ángulos muertos pasa a ser un sistema más avanzado, conocido como sistema de asistencia para cambios de carril. Los sistemas de detección de ángulo muerto se pueden agrupar en dos grupos: aquellos que pueden avisar de forma continua de la existencia de vehículos en el ángulo muerto independientemente de las intenciones del conductor, y por otro lado, aquellos que únicamente funcionan cuando el conductor expresa su intención de efectuar un cambio de carril mediante el uso del intermitente. Bueno, con el objetivo de minimizar las falsas alarmas, generalmente actúan por encima de un umbral de velocidad determinado y son capaces de realizar un filtrado de vehículos estacionados o de aquellos que circulan en sentido contrario. El primer vehículo en integrar el sistema de detección de objetos de ángulo muerto fue el Volvo en otoño 2005, utilizando para ello un par de cámaras CMOS integradas en los espejos retrovisores exteriores. Si un vehículo es detectado, una advertencia luminosa se muestra en el espejo retrovisor del lado correspondiente, advertencia que además se vuelve parpadeante en el caso de que el intermitente de dicho lado se encuentre accionado, mostrando la intención del conductor de cambiar de carril o dirección hacia el lado de donde viene el vehículo por el ángulo muerto. Esta tecnología podría reducir un 3% los accidentes con víctimas, casi 2.500. Su disponibilidad en el mercado alcanzaba ya el 29% de los coches vendidos en el 2013. Componentes del sistema de detección de ángulo muerto. El sistema suele estar compuesto por un interruptor de conexión y desconexión del sistema, dos sensores de radar ubicados en las aletas traseras del vehículo,
detrás del paragolpes o integrados en ellos. Algún fabricante utiliza los sensores de ultrasonidos en los paragolpes, unidad de control, indicador de advertencia, visual, sonoro o combinación de ambos, y el sistema de freno si cuenta con esta opción. Bueno, encontramos las soluciones técnicas para ángulos muertos. El espejo inventado por el matemático Higgs, profesor de la Universidad de Drexel, Estados Unidos, puede cubrir un ángulo de visión de 45 grados, pero cuanto mayor ángulo de visión, más distorsionadas se ven las imágenes reflejadas en ellos, y más difícil resulta calcular tamaño y distancia. Las cámaras retrovisoras podrían parecer la solución ideal, dado el estado de miniaturización y el bajo coste que han llegado a lograr. Sin embargo, sigue siendo algo propio de prototipos de salón y concepto car. El motivo de su ausencia podríamos buscarlo en cuestiones de homologación o en la posibilidad de fallo en caso de averías del software, hardware o falta de corriente. Bueno, la solución quizá pase por seguir utilizando los tradicionales espejos, pero añadirles cámaras, radares o ultrasonidos para la detección de ángulo muerto. A estos sistemas adicionales de detección se les denomina BLIS, Blind Spot Information System. Se trata de sistemas electrónicos que se encargan por nosotros de vigilar los ángulos muertos y avisarnos en caso de riesgo. Bueno, encontramos las cámaras de video. Estas pequeñas cámaras de video pueden ir colocadas en el propio espejo retrovisor, por ejemplo, en el brazo de soporte del mismo, y están orientadas hacia atrás, con cierto ángulo, para cubrir la zona del ángulo muerto. Este es, por ejemplo, el primer sistema de Bohr. Bueno, más recientemente también se pueden utilizar una cámara de visión trasera colocada en el portón del maletero, provista de un gran angular que permite cubrir una gran anchura posterior, así por ejemplo es el sistema que emplea Nissan. Lo que ven estas cámaras es procesado con un programa de reconocimiento de imágenes, pero no necesariamente se muestra en una pantalla a color dentro del coche, aunque se podría y en algunos modelos se hace. Bueno, seguimos con el radar. Otra opción es montar un radar trasero en el paragolpes posterior o bien dos pequeños radares en ambas esquinas del paragolpes para cubrir el ángulo muerto. Las ondas de radio que emite el radar rebotan en los vehículos que se acerquen y así se detectan. El radar puede tener bastante alcance, desde unos 10 metros hasta más de 100. Bueno, tenemos los sensores de ultrasonidos. Aunque los sensores de ultrasonido suelen tener un alcance más bien corto y se utilizan por ejemplo para ayudar a aparcar, también hay sensores con más alcances que pueden cubrir esos aproximadamente 10 metros hacia atrás. Los sensores pueden ir colocados en los espejos retrovisores o bien en las esquinas de los paragolpes, tanto delanteros como traseros, para cubrir más superficies. Bueno, por último, para terminar, tenemos una ventaja y un inconveniente del sistema de detección de ángulo muerto. Su ventaja es que reduce el riesgo de colisión relacionados con los cambios de carril. El inconveniente es el coste elevado de esta tecnología. Bueno, profe y compañeros, esta sería mi exposición. Muchas gracias por su atención y los dejo con algunos videos relacionados con el tema expuesto. Sistema de control de tracción. El sistema de control de tracción y estabilidad, o TCS por sus siglas en inglés, trabaja en conjunto con el sistema de frenos ABS para preservar la seguridad del conductor. Este sistema evita que las ruedas patinen, en especial cuando el automóvil toma una curva o sube una pendiente. Comparte con los frenos ABS la misma central electrónica, los sensores de velocidad de las ruedas y la unidad hidráulica. En esta última se agregan un par de actuadores para frenar las ruedas de tracción en el momento necesario. Tiene una luz testigo en el tablero, la cual se apaga cuando el sistema presenta fallas o cuando el conductor lo desactiva. El sistema TCS recibe las señales que envía la central electrónica del sistema ABS, encargada de comparar la velocidad de cada una de las ruedas. Si una rueda va a mayor velocidad que las otras, se ha perdido tracción. Cuando esto sucede, la central electrónica envía una señal a los actuadores y a la bomba hidráulica del sistema de frenos para frenar la rueda que patina. Si el problema no se corrige, envía una señal a la computadora central para reducir la potencia del motor.
Una de las principales causas de accidente es salirnos de nuestro carril. Para evitarlo, en los coches actuales se montan sistemas de asistencia al conductor. El sistema ve las líneas de la carretera mediante una cámara ubicada normalmente a la altura del retrovisor. Si sobrepasamos la línea de nuestro carril, ya sea continua o discontinua, sin indicarlo con el intermitente, el dispositivo nos avisará mediante una vibración en el volante o incluso actuando sobre la dirección. En otros vehículos, con otros sistemas, lo hará vibrando en el asiento o con un pitido. Si utilizamos el intermitente, el sistema interpreta que es un cambio voluntario de carril y no realiza ninguna acción correctiva. Recuerda que los sistemas de asistencia al conductor son eso, de asistencia, en ningún caso te sustituyen. Tus órdenes siempre prevalecerán sobre las del vehículo. En 2022 será obligatorio, pero hay varias marcas y modelos de coche que ya cuentan con el asistente inteligente de velocidad. Por ejemplo, este. Ford lleva bastantes años, aunque ahora se han puesto en serio con el tema del Ford Focus, que es el que más ventas está teniendo y por lo tanto lo conoce más gente. El sistema se puede activar o desactivar a voluntad del conductor. Está basado en tecnologías que funcionan desde hace tiempo para otras aplicaciones. Los coches tienen en el parabrisas una cámara que van detectando y leyendo la última señal de tráfico y la cual la velocidad la adapta para que no la superemos. Lo comprobamos a bordo. La vía es de 50, nos va marcando que es de 50 y la velocidad que llevamos actualmente. Seguimos circulando y en nuestra ruta aparece una nueva señal de limitación de velocidad. La cámara la detecta. El coche se acelera solo y se pone a la velocidad permitida. El sistema también frena gradualmente si delante detecta un vehículo que circula más lento. Se para el coche hasta que no haces el cambio de carril, siempre señalizando con la intermitencia. Son cambios que de primeras se hacen extraños para el conductor. Pero luego, en el momento que lo coges 2, 3, 4 veces, te vas acostumbrando porque es bastante cómodo. Es una nueva forma de conducir a la que tal vez tengamos que adaptarnos obligatoriamente. Según las estadísticas, el 30% de los accidentes en carretera se producen por impactos laterales. En ocasiones se debe a imprudencias al no comprobar por los retrovisores si el carril adyacente está ocupado o no por otro vehículo. En otras ocasiones, el obstáculo es simplemente invisible debido al ángulo muerto que provocan el retrovisor y los pilares del coche. Depende del diseño de cada modelo, la zona ciega que deja el retrovisor y la carrocería del coche puede ser mayor o menor. Para evitar tanto los despistes como el incómodo ángulo muerto, los fabricantes han desarrollado distintos sistemas de alerta que informan al conductor de que hay un obstáculo en los laterales. Para ello, emplean distintos sensores. Algunos utilizan cámaras montadas en la base del retrovisor y otros vehículos, como este, utilizan sensores de ultrasonidos aprovechando la instalación del sistema de asistencia de aparcamiento. Estos sistemas normalmente se activan por encima de 20 km/h y actúan en dos etapas. En la primera fase, simplemente se enciende un indicador que puede ir ubicado en el propio retrovisor o en el marco interior de la puerta. La segunda fase se activa si intentamos cambiar de carril. Al accionar el intermitente, la alerta luminosa cambia de color o parpadea más rápido, depende del vehículo, y está acompañada de un aviso sonoro. Recuerda que siempre debes comprobar que tienes vía libre antes de incorporarte a un carril y, por supuesto, señalizar la maniobra.